7 minutos para las 11 de la noche y tenemos en nuestros estudios a Aldo Piñarelli, expresidente del Banco Central. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el periodista Ismael Bermúdez. Ismael, ¿cómo estás? Muchísimas gracias también. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están viendo la realidad económica argentina? Lo discutíamos recién con Martín Redrado y con Tomás Abraham. Digo, en un contexto donde hoy, por ejemplo, el Banco Central salió a intervenir fuerte y donde sigue viendo, sin ninguna duda, algún tipo de incertidumbre vinculado a lo económico, ¿no? Ismael. Bueno, no, yo creo que hay tres grandes factores. Primero, hay un factor internacional de mucho peso, que tiene que ver con la suba de tasa de interés en Estados Unidos, más las últimas medidas de Trump, acero, aluminio, de proteccionismo, que evidentemente han enrarecido nuevamente el clima internacional. Tenemos después un factor climático, sequía, que está perjudicando una parte importante de la producción, especialmente agraria. Y después tenemos fuertes desequilibrios, ya en el plano doméstico, fuertes desequilibrios prácticamente en todas las cuentas externas. Balance comercial deficitario histórico, balanza de pagos muy deficitario, fuerte endeudamiento, en un contexto de creciente déficit fiscal. El déficit fiscal de 2017 fue superior al 2016, superior al 2015, y ya hay pronósticos que hablan de que podemos llegar a tener en el 2018 un déficit fiscal superior por el peso enorme que están teniendo los intereses de la deuda en el presupuesto público. Aldo Piñarelli, ¿es preocupante la deuda externa de la Argentina? Sí, históricamente la Argentina, las crisis vinieron por el lado de lo que se llama técnicamente el estrangulamiento de las cuentas externas, o sea, cuando faltan dólares. El año 2017 fue un récord mundial de endeudamiento e histórico de la Argentina, 45.000 millones de dólares de deuda tomada por el Estado Nacional y 10.000 millones por la provincia de Buenos Aires, que también tiene sus serios problemas. Para tener una unidad de comparación, el segundo país que tomó deuda fue China, con 30.000 millones de dólares, con una economía que es 10 veces más grande que la nuestra. O sea, evidentemente el sector externo está llegando al fin de un ciclo, fuerte fuga de capitales, fuerte salida de dólares para turismo, con lo cual se hace insostenible. Hay un tema rápido, el tema del valor del dólar. El dólar no puede seguir retrasándose en relación a la inflación. Y lo que está haciendo ahora el dólar, con una base de 19 pesos en el mes de diciembre, actualizándose por la inflación que en el primer trimestre va a llegar a 7%, la mitad de lo que tenía previsto el gobierno en el primer trimestre. Si uno multiplica 19 más el 7%, le va a dar el precio que hoy tiene el dólar. El dólar de acá... ¿Ahora a 23 pesos? Hoy a 20,67, si uno lo compara con el dólar de arranque, que fue diciembre del 2001, está atrasado en un 15-20%. Sí, y aparte hay otro factor que hay que tener en cuenta, que se deprecia la moneda argentina, pero el aumento del dólar se repasa a los precios internos. Entonces, ahora, para el gobierno no es inflacionario. Lo que dice es, cuando sube el dólar, dicen, bueno, esto no tiene un impacto en los precios. ¿Se equivoca el gobierno? Sí, está totalmente equivocado. Está comprobado técnicamente que... En el actual modelo se traslada absolutamente la devaluación a los precios que se indexan por dólares. El problema que tenemos es que acá tenemos los insumos industriales, los servicios, los combustibles están dolarizados. Entonces, las tarifas de servicios públicos las tarifas están también dolarizadas, entonces cualquier ajuste del tipo de cambio afecta a la inflación y por ende a la pobreza y al poder adquisitivo de la población. Aparte tenemos una inflación de activos, por otro lado, esto es muy importante también, tenemos una inflación de activos, el valor de la propiedad en dólares ha subido muchísimo, y por otro lado tenemos que una gran parte, por el fuerte aumento de las importaciones, eso es todo, que hay que cotizan dólar. Así es. Entonces se traslada directamente a los precios, y por eso estamos teniendo esta inflación tan fuerte. Ha sido inclusive admitido en el último informe del Banco Central, se admite justamente cuando el Banco Central toma la decisión de no bajar la tasa de interés, entre otros los argumentos dice que hay un fuerte aumento de los precios y también de la inflación núcleo. Cuando se conozcan los datos de febrero, se va a ver que no solamente aumentaron los precios de los servicios y de los productos que están regulados por el Estado, sino el resto.
Y lógicamente hay un traslado, primero, uno directo, y después está la inflación, que las tarifas, etcétera, repercute en la cadena de producción y en los costos de las empresas, que después vuelven a trasladarlo a los precios. Por lo tanto, vamos a tener una inflación muy alta, y vos mirá, todas las consultoras revisaron hacia arriba las proyecciones de inflación para el 2018 y recalcularon para abajo la tasa de crecimiento. Aldo, ¿la Argentina necesita un superministro de Economía, como dice Alfonso Pratgay? No, yo no creo que sea un problema de nombres ni de superministro, un problema de modelo. Lo que Argentina necesita es un modelo económico que permita crecer, que permita distribuir ingresos y que haya un acuerdo político mínimo. No vamos a salir, yo acabo de llegar del exterior. Vos sos parte del peronismo, ¿no? Sí, históricamente. Yo nací, soy y moriré peronista. ¿No te arrepentís? No, al contrario. Seguro, ¿no? Sí, Perón decía que por ahí no es que nosotros seamos tan buenos, los otros son realmente peores. Pero más allá de eso, el peronismo siempre tiene posibilidades de adaptarse a las realidades y de sacar esto adelante. Está comprobado históricamente y no voy a hacer ahora, porque no nos queda tiempo, un análisis de cada etapa del peronismo con sus pros y sus contras. Pero desde que la democracia, por gracias a Dios, se reinstaló, cuídense lo que era el 89 y lo que era el 2001. ¿Les parece que repasemos, a ver, las alzas y bajas de la semana? Ustedes me van a ayudar seguramente. Ahí las vamos a tener de fondo y van a empezar a correr. La alza de la semana tiene que ver con Jaime Durán Barba, el asesor ecuatoriano, que, a ver, ¿qué hizo en los últimos días Durán Barba? Bueno, un amplio catálogo de temas que el gobierno termina de alguna manera imponiendo y que en definitiva todos los periodistas y toda la sociedad termina debatiendo. Se me ocurren ahora algunas cuestiones. Obviamente, te digo, menciono el tema del aborto, que afortunadamente ha llegado al Congreso y afortunadamente se va a debatir y estuvo instalado hoy en lo que fue el paro por parte de las mujeres en la Argentina, paro internacional también, a propósito de lo que es una amplia demanda de derechos. Pero además de eso estuvo la pena de muerte, recuerdan ustedes, lo que era el arancelamiento de la salud pública y de la educación pública para extranjeros, entre otras cuestiones. La mano dura, ¿no? Cuando el presidente Macri recibió al oficial Chocobar. Bueno, allí estuvo en todo el tiempo Durán Barba. Hay quienes dicen incluso, y ahora vamos a pasar a la segunda, que fue quien, de alguna manera imaginó una fantástica, ¿no? Fue una fantasía vinculada a lo que es una guerra con la Unión Industrial Argentina, ¿no? Esto de decirle a los industriales, son unos llorones, comiencen a invertir, y después los cruces que vimos en la última semana. Por eso pasamos a la segunda, que tiene que ver con el ministro Cabrera, y allí está de fondo también lo tenemos, porque Cabrera, a ver, por un lado accionó lo que le dijo el presidente de la Nación, que de alguna manera recibió el asesoramiento de Durán Barba, pero al mismo tiempo se empezó a pelear con los empresarios. ¿Vos lo ves así, Ismael? No, ojo, muchas de las cosas que vos recién planteaste por el asesoramiento de Durán Barba se le volvieron en contra al gobierno. El caso Chocobar no salió airoso. En el tema del arancelamiento en los hospitales públicos para extranjeros y todo lo demás, tuvo que dar también marcha atrás. Claro, porque era anticonstitucional. Exactamente, entonces cuidado, y vamos a ver cómo termina la historia del aborto. Cuidado con eso también. ¿Por qué decís? Y porque está dividido, el oficialismo está dividido en torno al tema. Hay proyectos que son lógicamente mucho más avanzados, o no, ni siquiera se los puede comparar con el proyecto que puede llegar a plantear el gobierno. Y hoy, en la gran manifestación que hubo hoy, indica que el tema está en la calle, muy pero muy latente, y no sé si el gobierno va a poder controlar este movimiento tan amplio que hubo en el día de hoy y encapsularlo dentro de que, el propio presidente dice, yo lo tiro para la discusión y hay libertad de voto. Aldo, te pregunto por lo que es la baja de la semana, si querés, tiene que ver con Hugo Moyano. Hugo Moyano, los sindicatos en general, y esta movida que hubo en torno a la salida del moyanismo dentro de la CGT. ¿Cómo ves eso? No es nuevo. O sea, así como hay compañeros sindicalistas que son coherentes porque siempre son oficialistas, Moyano es coherente porque siempre se opuso cuando no estuvo de acuerdo con las medidas de los gobiernos. Y estoy arrancando desde Alfonsín hasta Macri. Tuvo etapas que fue muy oficialista. Sí, pero también terminó... Inclusive con Macri. Sí, en la primera etapa trató de apoyar, pero cuando vio que las cosas no funcionaban como él, se puso antioficialista, digamos, y dentro de la CGT, no nos olvidemos de Moyano, que él formó el MTA en su momento en contra de la CGT estructural,
Y también es una persona que en la época Menem barra Yabrán fue detenido porque los servicios de inteligencia le pusieron 3 kilos de cocaína, que el propio juez Terán fue sometido a juicio político y sacado por esas cosas. Así que lo de Hugo Moyano hay que estar muy atentos, cómo vienen las cosas ahora más. Yo no soy quien para defender o atacar a Moyano, pero me parece que hasta ahora las acusaciones que se le hacen son muy triviales. Ahí va a haber que analizar de ahora en más. En la interna del sindicalismo no es nuevo de que Moyano marque diferencias con la dirigencia tradicional. La última les hago, ¿vamos rumbo a tener 2 CGT en la República Argentina? Y sí, yo creo que hay un proceso de disgregación, hay un sector que está totalmente alineado con el gobierno, inclusive con pasaje, comida y viajes al exterior totalmente pago, como este viaje que se hizo. Es una mala señal esa, ¿no? Digo, para el mundo sindical. Y, lógicamente, el sindicalismo tiene que ser totalmente independiente del Estado, ¿está claro? ¿Por qué? Porque tiene que representar a sus afiliados, tiene que representar a los trabajadores. ¿Representarlos contra quién o ante quién? Ante el Estado, ante los empresarios, etcétera. No puede estar del otro lado del mostrador, ¿está claro? Y entonces yo creo que en ese sentido hace falta una reorganización muy completa del sindicalismo argentino, porque hoy por hoy, como están las cosas, la gran mayoría no representa a los trabajadores, sino que representa más bien a los gobiernos en el seno de las organizaciones sindicales. Aldo. Yo veo que es muy difícil gobernar un país como la Argentina cuando se tiende a la división y a la destrucción de la Unión Nacional. El preámbulo de la Nación Argentina habla de constituir la Unión Nacional. Si yo confronto con la Iglesia por el aborto, si yo confronto con los sindicatos por lo que está pasando, confronto con los empresarios, confronto con la oposición, la teoría de la confrontación permanente puede ser que te dé resultado para un par de elecciones, y ahí Durán Barba tiene razón, pero es muy difícil gobernar un país confrontando con toda la sociedad. Yo llamo a la reflexión que necesitamos consensos y no confrontaciones. Aldo Piñanelli, Ismael Bermúdez, muchísimas gracias. Gracias. Han sido muy amables. Nosotros nos vamos a estar despidiendo, nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en la pantalla de C5N, recalculando.